Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las estructuras vasculares que se encargan de la irrigación de lo que es el cuello y la cabeza, ¿verdad? Hablando del encéfalo también. Estas estructuras deben reconocerse que son la arteria subclavia y la arteria carótida común, ¿verdad? Y también denominada carótida primitiva, que a cada lado tienen nacimientos diferentes, muchachos. Al tener nacimientos diferentes o se originan de lugares diferentes, hacen que, como les decía previamente, la longitud, las características, las relaciones anatómicas, el trayecto sea diferente entre cada una de ellas. Hablando de la carótida común derecha, que es también denominada carótida primitiva derecha, ella nace del tronco brachiocefálico. En el caso de la arteria carótida común o primitiva izquierda, que es esta que observamos aquí, nace directamente del callado de la aorta, igual que la subclavia, nacen directamente del callado de la aorta. Eso hace que la arteria carótida común izquierda o carótida primitiva izquierda sea más larga que la derecha. Aproximadamente describe la literatura que es 3 centímetros más larga que aproximadamente la longitud del tronco brachiocefálico. Entonces, ambas arterias carótidas comunes van a llegar aproximadamente al nivel del borde superior del cartílago tiroideo de la laringe, donde esta arteria se va a dividir en una arteria carótida común interna y una arteria carótida común externa, como lo podemos ver aquí. Entonces ven el borde superior del cartílago tiroideo de la laringe y vemos la división en la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. En el caso de la arteria carótida interna, muchachos, ella no da rama en el cuello, asciende directamente hasta el cráneo, entra por el agujero carotidio y se encarga de dar la irrigación a las estructuras encefálicas, como son, o a la formación del circuito cerebral arterial, que es también denominado polígono de Willis, dando los ramos cerebrales medio y anterior. Eso lo vamos a ver muy bien cuando miremos neuranato. Y también da pues ramos para la órbita, que son los ramos oftálmicos, da los ramos laberínticos, da los ramos para la formación del plexo coroideo, que es de los ventrículos laterales, que esa la vamos a estar viendo a profundidad más adelante. Lo que nos interesa ahorita es hablar de la arteria carótida externa, que en la arteria carótida externa sí va a haber irrigación a nivel de cuello y cabeza, y en el caso del viscerocráneo. ¿Cómo lo hace? Eso lo hace, muchachos, dando ramos anteriores, mediales y posteriores, y finalmente los ramos terminales. En los ramos anteriores se reconocen 3, muchachos, que son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Esos son los 3 ramos anteriores. El ramo posterior se reconocen 2, que son la arteria auricular posterior y la arteria occipital, ¿verdad? Estas 2 son ramos posteriores, es decir, que nacen de la pared posterior de la carótida externa. Finalmente se describe un ramo medial, que es denominado arteria faríngea ascendente. Alguna literatura también le denomina faringomeningia. ¿Y por qué? Bueno, esta arteria nace de la región posteromedial y se dirige, de la carótida externa, ¿verdad? Y se dirige adosada a la cara lateral de la faringe hacia arriba, dando irrigación a la musculatura faríngea, a los músculos constrictores de la faringe, y llegan hasta la región penetra el cráneo, donde da la formación de la arteria meningia posterior, que es importante esa en relación a la irrigación de la meninge vecina, donde ella penetra. Vamos a describir cada una de estas arterias. Entonces, de la arteria tiroidea superior, hablamos de que es la primera arteria de las arterias que nacen de la región anterior. Ella nace de la pared anterior de la carótida externa. Inmediatamente después de su nacimiento se dirige hacia adelante y lateralmente, y luego hacia abajo. En su trayecto llega hasta la región glandular, o sea, en la glándula tiroides, dando los ramos glandulares, que son ramos glandulares anteriores, ramos glandulares posteriores y ramos glandulares laterales, que van a dar irrigación a todo el lóbulo correspondiente en lado de la tiroides, ¿verdad? Previo a dar esa irrigación, va a dar también un ramo que se va a dirigir hacia la laringe, que es denominado ramo laringio superior o arteria laringio superior, que en conjunto con el nervio laringio, que vamos a hablar cuando hablemos de los nervios laringios recurrentes, que son ramos de los nervios vagos, entran
penetra en el agujero que se encuentra en la membrana tiroidea, que es esta membrana que vemos aquí, y se dirige a dar irrigación a todas las estructuras musculares y mucosas intrínsecas de la laringe, su porción superior. También hay un ramo que da para el músculo esternocleidomastoideo, que se ingresa cerca de su borde anterior, ¿verdad? Entonces da ramo esternocleidomastoideo, ramo laringeo superior, importantísimo. La siguiente rama es la arteria lingual, una arteria importante, ¿verdad? Como su nombre lo indica, se encarga de la irrigación de la lengua y también da irrigación a las glándulas submandibulares, o las glándulas salivales, ¿no? Esta nace de la pared medial, o sea, de la pared medial de la carótida externa, y se dirige adosada al músculo hiogloso y al músculo o lo penetra para entrar a la raíz de la lengua. Una vez que entra a la raíz de la lengua, va a dar sus ramos, que son el ramo dorsal de la lengua, ramos colaterales y terminales, que son el ramo dorsal de la lengua, el ramo sublingual y el ramo lingual profundo, o arteria lingual profunda. Entonces eso va a dar irrigación a toda la porción superior de la lengua, a la porción del vértice y medial y también a la glándula submandibular. Bueno, es importante, son arterias que dan mucha irrigación, muchachos. La siguiente arteria es la arteria facial. La arteria facial es la más superior de todas las arterias que nacen de la pared anterior. Ella se dirige, como ustedes pueden observar, nace de la pared anterior de la arteria carótida externa. Inmediatamente después de su nacimiento aborda este triángulo, que es la celda submandibular, que es triángulo submandibular, que está delimitado, como todos ya sabemos, por el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del músculo digástrico y la mandíbula, y en cuyo interior vamos a encontrar la glándula submandibular, la arteria y la vena facial, el nervio hipogloso y los ganglios linfáticos del nivel 1B. Entonces, para describir a la facial, que es la que nos interesa ahorita, tenemos que retirar esta glándula, la glándula submandibular, la retiramos y logramos observar que ella pasa por encima de la glándula submandibular, generando la primer flexura, que es la flexura faríngea. Entonces ahí hace su primer flexura. Antes de continuar, vamos a recordar, en la arteria facial se reconocen 3 flexuras, que son la flexura faríngea, la flexura mandibular y la flexura facial. Faríngea, mandibular y facial, correcto, como lo dijimos en clase. La faríngea es producto del paso de la arteria facial sobre la glándula submandibular, que crea ese arco. La segunda es cuando la arteria facial aborda la base de la mandíbula para ingresar a la cara. Entonces, esta es la segunda flexura, ¿okay? Que es producto de la base de la mandíbula. La tercera flexura se da cuando el nacimiento de las arterias labial inferior y labial superior a nivel de la comisura labial tracciona, y ven esa tercera flexura. Entonces, si yo coloco aquí, ya sabemos, flexura faríngea. Coloco aquí, flexura mandibular. Coloco aquí, flexura facial. ¿Okay? Entonces, esta arteria facial aborda el rostro, habíamos dicho, y se dirige hacia arriba hasta llegar, de manera oblicua, ascendente y medialmente, hasta llegar al ángulo en la región de la porción orbital. Esta arteria adquiere el nombre de arteria angular, ¿verdad? Previamente, este es un dato importante, arteria angular que se va a unir o se va a anastomosar con la arteria del dorso de la nariz o arteria nasal dorsal, que es ramo de la arteria oftálmica. Entonces vean lo que sucede aquí, que a su vez esa arteria oftálmica es rama de la arteria carótida interna. Entonces miren lo que sucede aquí. La arteria carótida interna no da ramo en el cuello, ingresa al cráneo y da su ramo oftálmico. El ramo oftálmico da toda la irrigación a las estructuras de la órbita y sale por este nivel como arteria dorsal de la nariz. Y la arteria angular, que es rama de la carótida externa, se une a esta arteria, se anastomosa y forma un circuito de conexión entre la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, en su trayecto ascendente, la arteria facial, muchachos, da los ramos labial inferior, labial superior, los ramos nasales y la arteria angular ¿ok?
importante. Como ustedes pueden ver, ella en su trayecto se encuentra descansando sobre la musculatura de la mímica, la masticación, como son los músculos del buccinador, el cigomático, los cigomáticos, ¿verdad? Y está cubierto parcialmente por el músculo platisma. Esos son datos que ayudan a protegerla. Con respecto a las porciones occipitales, a las ramas occipitales, pues se van a reconocer dos. La arteria auricular posterior, que nace de la porción posterior de la carótida externa, se va a dirigir hacia la porción posterior del meato acústico externo, aquí la pueden ver aparecer, y da toda esta irrigación, ¿verdad?, en la región del tejido blando del área. En el caso de la occipital, nace de la pared posterior de la carótida externa y ella se dirige hacia toda la región occipital. Previo a llegar a esta región, ella va a dar un ramo para este músculo, que es denominado ramo esternocleidomastoideo, que da irrigación a ese músculo, ¿verdad? Como hablamos que también la tiroidea inferior da irrigación. Perdón, la tiroidea superior da irrigación. Finalmente tenemos el último ramo, que es el ramo faringio ascendente, o también denominado faringio-meningio, que nace de la pared posteromedial, ya habíamos dicho, y asciende adosada a la cara lateral de la faringe, asciende dando irrigación a toda esta región muscular hasta penetrar al cráneo y a través del foramen yugular, y da la formación de la arteria meningia posterior. Ok, hablamos de estas estructuras carotídeas, ¿verdad? Carótida común, carótida externa, carótida interna. La otra arteria importante que da ramas en el cuello son las arterias subclavias. Como habíamos dicho, la arteria subclavia derecha nace del tronco brachiocefálico. La arteria subclavia izquierda nace directamente del callado de la aorta, ¿verdad? Todo lo izquierdo, callado de la aorta, lo derecho, tronco brachiocefálico. Habíamos dicho también que a manera general en la arteria subclavia se reconoce en tres porciones, ¿verdad? Entonces se reconoce la primera porción, que está antes de que la arteria subclavia ingrese al espacio interescalénico, que es este que vemos aquí, el espacio interescalénico, que está conformado por el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio y la clavícula, y la primera costilla, y que en su interior se va a encontrar la arteria subclavia y los troncos primarios del plexo braquial. ¿Recuerdan cuando miramos eso en clase? Entonces, antes de que esta arteria penetre vamos a ocupar esta de ejemplo si quieren. No, esta está bien, perdón. Antes de que la arteria subclavia penetre el espacio interescalénico es la primera porción. En su paso por el espacio interescalénico es la segunda porción. Y posterior a su paso por el espacio interescalénico es la tercera porción. Hablamos de que la primera porción entonces nacen las ramas. La rama torácica interna, que es también denominada mamaria interna, que va a dirigirse hacia abajo por la cara posterior de los cartílagos costales y el cuerpo del esternón, y dando todos los ramos mediastínicos hasta llegar, ¿verdad?, a su división, que son en la arteria epigástrica superior y la arteria músculo frénica. Perfecto. Luego, la otra rama importantísima, que no podemos evidenciar aquí, es la arteria vertebral, que una vez que ella nace de la arteria vertebral, se dirige hacia arriba, representa el vaso más grande de nacimiento, y a nivel de la sexta vértebra cervical ingresa a los agujeros transversos de la vértebra cervical y asciende protegida por el agujero transverso hasta llegar al agujero occipital, donde penetra al cráneo y da lugar a la formación de toda la circulación cerebral posterior, es decir, entra como arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda, la cual se une y da lugar a la formación del tronco basilar, y posteriormente se divide, dando lugar a la formación de las arterias cerebrales posteriores en la irrigación encefálica, denominado circuito arterial cerebral o polígono de Willis, que, como les decía, lo vamos a ver a profundidad en Anato 2. Entonces, las siguientes ramas, como ya saben, son el tronco tirocervical, que es importantísimo, tronco tirocervical, que va a dar lugar a la formación de la arteria tiroidea inferior, de la arteria cervical ascendente, de la arteria supraescapular, que recuerdan
que hablamos de la arteria supraescapular y la conexión también con la arteria axilar a través de la circunferencia escapular. Eso lo vamos a ver también muy bien a profundidad ahorita que miremos irrigación de miembro superior. Y eso, muchachos, ese representa la irrigación arterial. Con respecto al drenaje venoso, hablamos, ¿verdad?, de la vena yugular interna, de la vena yugular externa y de la vena yugular anterior. Como ustedes pueden observar o saber, ¿verdad? Veámosla aquí mejor porque aquí no está la vena yugular interna, aquí la podemos observar, está formada por el drenaje de todas las estructuras vasculares de los senos sigmoideos, que dijimos en clase, drena la vena diploica, la vena laberíntica, la vena oftálmica, las venas cerebrales, y van a formar finalmente ese seno sigmoideo que después de su paso por el agujero yugular va a denominarse vena yugular interna. La vena yugular interna tiene dos dilataciones, que son los dos glomos o vólvulos, que son el superior, que está justo después de que pasó por esta región, y el inferior, que está justo al momento de drenar en la vena subclavia. Entonces ya vemos que la vena yugular anterior, la vena yugular interna derecha más la subclavia derecha van a dar lugar a la formación del tronco venoso brachiocefálico derecho, mientras que la vena yugular interna izquierda más la vena más la vena subclavia izquierda van a dar lugar a la formación del tronco venoso brachiocefálico derecho. Viendo en la anatomía, muchachos, esto es de esta forma. El tronco venoso brachiocefálico izquierdo tiene que cruzar toda esta región para unirse al tronco venoso brachiocefálico derecho y formar en su conjunto la vena cava superior, que va a drenar directamente a la aurícula derecha. Antes de todo estos drenajes, también se reciben, como les decía, la vena yugular externa, que como dijimos en clase, está formada por la confluencia de la vena retromandibular y de la vena auricular posterior. Ella desciende en el espacio comprendido entre el músculo esternocleidomastoideo y el platisma, desciende en ese espacio, hasta llegar a drenar directamente a la vena subclavia. Previamente a su drenaje, va a recibir la tributaria de la vena yugular anterior, que es esta que observamos, que no está aquí, ¿verdad?, que pasaría en esta región, no está ahí tampoco, pasaría cerca del borde medial del músculo esternoioideo, drena directamente en la vena yugular externa antes de drenar en la vena subclavia. Y eso es todo lo que les voy a hablar hoy, facilito. ¿Les parece? Que Dios los bendiga. Déjenme. Ya. No le pasé el video, Nacho.